libertad del lector, a la consumación de su placer, a la presencia de la literatura como garantía del ejercicio de una autonomía que se considera natural. El mero contacto entre alumnos y libros es ya garantía del ejercicio de una cierta libertad de elección y de democratización. Se pone la literatura a disposición de los alumnos sin más, sin mediar ningún discurso, salvo el del paradójico mandato de la libertad de elegir. Argumentos similares se esgrimieron desde el campo de la alfabetización inicial, donde el concepto de alfabetización emergente justifica, y seguro que desde el punto de vista de la alfabetización tiene sentido, el interés por textos de uso en la vida cotidiana. Los chicos tenían una experiencia con la lengua escrita en su socialización previo a la escuela, y esto había que reconocerlo como punto de partida. Esas formas de la cultura escrita emergente seguramente incluirán el contacto con diversos tipos de textos que se hacen presente en la vida cotidiana. Pero lo que no suele tener en cuenta esta idea de cultura escrita emergente es que en la escolarización, ya en la sala de 5, en el jardín, en el kinder, se produce, o por lo menos sería deseable que se produjera, y pudo haberse producido también en el hogar, en el caso de niños de clases más pudientes, el contacto con la letra impresa de los libros. Los proyectos de biblioteca de aula o de biblioteca escolar, con excelentes libros de literatura infantil, serán parte importante y, por cierto, rica de la posibilidad de construcción de ese contacto emergente con la lengua escrita en una de sus manifestaciones más complejas, como son los libros ilustrados, las narraciones, la poesía, etc. También son parte de la cultura escrita emergente todas las formas orales de corte popular, lo que los investigadores británicos OPI llaman el childlore, una rica cultura de la infancia, una tradición de rimas, adivinanzas, juegos de todo tipo, inclusive escatológicos, juegos de lenguaje que incluyen el desafío de usar transgresoramente las llamadas malas palabras. Todo hace al desafío de ampliar los márgenes posibles, tanto en términos de lo que se llama cultura escrita emergente, como de lo que se considera útil y necesario desde los denominados enfoques comunicativos en la enseñanza de la lengua. En nombre de estos enfoques, en nombre de la supuesta formación de un ciudadano crítico que tenía que conocer las características de los textos de la prensa escrita o saber preparar su currículum vitae, se insistió en la importancia de enseñar textos de uso cotidiano y se desplazó a la literatura como un tipo de texto distante de la vida, poco relevante para esos niños y jóvenes. Se decía, o todavía se dice, que sabemos que no van a leer literatura en su vida, que no la van a necesitar, entrecomillado. Es un dogma de la época, el más cruel darwinismo social aplicado desde un sentido común empobrecido y empobrecedor, pues su efecto final, su peor rédito, ha sido el de desplazar a la literatura como lengua, como arte y como experiencia cultural a ser transitada en la escuela. De esta manera se pasó de leer un poema para niños, acaso retórico y aniñado en sus intenciones literarias y solo por eso criticable, a otorgarle un valor formativo desmedido a la lectura y el análisis superestructural de una receta de cocina como manifestación del tipo de texto instruccional, o de leer sonetos de Quevedo y Góngora a leer literatura juvenil ad hoc escrita en una lengua mimética del estereotipo de un supuesto uso juvenil de la lengua. Contra este dogma valen las palabras del teórico italiano Remo Cesarani, quien nos recuerda que para muchos niños y jóvenes la escuela es la única oportunidad de leer literatura en sus vidas. Y esta afirmación en países como los nuestros cobra más sentido aún. La escuela pública se constituye en garante de la circulación de ciertos contenidos culturales, de que chicos de cualquier condición social puedan ponerse en contacto con aquellos objetos que quizá no formen parte de su experiencia cotidiana en el hogar, en el barrio, entre los adultos.
Y aquí es donde se presenta un doble desafío que yo denominaría pedagógico y cultural. Pedagógico porque urge revisar ese currículum tecnocrático que nos dejaron de herencia los contenidos decididos y los paradigmas en los años 90, en el que lo que cuentan son habilidades y competencias medibles y evaluables, y donde el texto literario es un discurso social, en todo caso, demasiado sofisticado, casi suntuoso en el contexto de nuestras escuelas pobres. Cultural, porque ese es el efecto inmediato de lo anterior. Lo que el programa pedagógico de la escuela no incluye pierde peso y significado cultural para los que tienen a la escuela como referente único, excluyente del contacto con ciertas dimensiones de lo cultural. Si en la vida cotidiana está la televisión o el cibercafé, la escuela con su presencia notable tienta e invita, pone a disposición, hace sus máximos esfuerzos para que ciertas experiencias culturales sean posibles. Cualquier determinismo social que decida a priori el interés, la conveniencia, la posibilidad o la solvencia de los otros, de los alumnos de nuestras escuelas, para transitar o no ciertas experiencias, habrá de ser juzgado como peligrosamente elitista y excluyente. Reafirmar el lugar de la literatura en el currículum de la escuela supone volver a incorporar al discurso pedagógico una categoría fundamental, acaso desplazada por su ambigüedad, por cierto romanticismo que acaso esta categoría convoca. La categoría a la que me refiero es la de imaginación, distante de la pedagogía de las habilidades, las destrezas y las competencias. En este sentido, me ayudan las reflexiones del pedagogo canadiense Kieran Egan, quien resitúa el lugar de la imaginación en la enseñanza, ampliando el acotado mundo de los saberes previos y las secuencias didácticas. Egan hace explícitas sus críticas al modelo de aprendizaje de Ausubel, de gran influencia en las concepciones de currículum y aprendizaje en nuestros países. Ausubel había afirmado: si tuviese que reducir toda la psicología educacional a solo un principio, yo diría que el mayor y único factor de influencia en el aprendizaje es lo que el alumno sabe. Averigua esto y enséñale a partir de allí. En su artículo, con un nombre más que elocuente, Egan, el nombre del artículo es Empezar desde lo que el alumno sabe o desde lo que el alumno puede imaginar. Egan objetará este principio de Ausubel afirmando que no hay manera de saber qué es lo que el alumno sabe, en tanto que si cada saber supone un saber anterior, esta cadena hacia atrás resultará infinita o, en todo caso, imprecisa. ¿Cómo saber qué es lo que el otro sabe? Por otra parte, Egan observa que eso nuevo que se podría enseñar, acaso esté desconectado de todos los saberes posibles que se hubieran aprendido antes. En este sentido, en lugar de la novedad, de lo que propone una ruptura en el campo del conocimiento o de la experiencia estética, ofrece novedades poco previsibles para los procesos psicológicos del aprendizaje formalizados en el currículum escolar. El mejor ejemplo podría ser el de las vanguardias artísticas, que precisamente se proponen desconcertar a lectores, oyentes o contempladores. La tercera objeción de Egan apunta a que las teorías de Ausubel han afianzado en la escuela la idea de que los niños aprenden